Ya bien, entonces se les había mencionado de que la tabla número 4 lo vamos a ver después cuando entremos en el análisis sísmico y en el análisis sísmico estático y sismodinámico, ¿no? Por ahora estamos sacando los datos para hallar nuestra densidad mínima de muros en la tabla número 3. Entonces, para una zona sísmica 4 y un factor de suelo tipo S2, nos encontramos en estas dos condiciones, entonces el valor para el factor de suelo le va a corresponder a 1.05, ¿no? Entonces vamos a considerar este valor para hallar o escribirle en la siguiente forma, en la siguiente hoja de Excel, ¿no? 1.05. Entonces aquí yo tengo el valor de 1.05. Muy bien. Ahora, les había explicado sobre el área típica del suelo. El área típica de suelo, si bien es cierto, podemos considerar todo el área que está comprometida eh, aquí de forma rectangular, ¿no? Pueden considerar toda esta área de forma rectangular o si no, pueden considerar solamente el área que está comprometida en la estructura que vamos a diseñar, ¿no? De repente, en esta forma que estoy marcando. Cualquiera de las dos áreas que ustedes consideren es correcta, es correcta. Entonces, pero ¿cuál de las dos me conviene? ¿No? Habíamos dicho que ese factor, los datos que vamos a obtener aquí del SUS por el número de pisos entre 56, va a depender bastante de la sumatoria de la longitud de los muros multiplicado por su espesor entre el área en planta. Entonces, a mayor área quiere decir que este valor se va a reducir, ¿no? Entonces vamos a ser un poquito más conservadores, es que consideramos el área un poco mayor al que les acabo de señalar que va a tener la forma de la estructura. Entonces vamos a considerar el área marcada por el rectángulo azul. Evidentemente que ustedes al momento de que tengan proyectos así, deben de utilizar más que todo el criterio, porque de repente tienen el terreno, algunos dicen el área del terreno, pero supongamos que tengan terrenos donde solamente se va a construir una cierta parte, vamos a suponer que solamente se va a construir esta parte, no les va a convenir utilizar todo el área restante, ¿no? Porque de repente ese área restante la pueden utilizar para jardín u otros usos. Entonces, este área no va a estar considerada dentro del diseño ni del análisis. Lo más conveniente en este caso sería utilizar el área comprometida por la estructura, que viene a ser justamente este área, ¿no? Entonces, aquí ya se los dejo a criterio de ustedes para que tomen esa decisión. Muy bien, entonces voy a considerar para este caso, como no es tanta la diferencia, el área de este rectángulo azul. Bien, entonces yo tengo aquí todo el área. Yo voy a sacar acá para calcular el valor que tiene ese rectángulo, ¿no? El área es de 221.65. Muy bien, 221.65 metros cuadrados. Y la albañilería, ¿no? En este caso vamos a utilizar una albañilería, un ladrillo King Kong, industrial King Kong de 18 huecos, pero ¿cuánto le corresponde el esfuerzo a la compresión, ¿no? Ya habíamos dicho de que ese valor cada vez que aparecía el M hacía referencia justamente a la albañilería, ¿no? A la mampostería también, como se le menciona en otro país. Así que vamos a considerar ese valor de ese tipo de unidad de albañilería. Para eso me voy acá a la norma E070 y vamos a ver algunas especificaciones con respecto a la característica, ¿no? que va a tener este ladrillo. Justamente es aquel ladrillo
que tenemos acá. Nosotros vamos a utilizar esta unidad de albañilería, ¿no? Esta es la que más se suele utilizar para los sistemas constructivos, aunque también se puede utilizar el ladrillo king con artesanal, pero hay que ver la tabla hasta cuántos pisos me permite también utilizar esta unidad de albañilería, ¿no? Pero para nuestro caso vamos a utilizar esta. Muy bien, entonces lo que me está preguntando es justamente esto, ¿no? El esfuerzo a la compresión que va a tener este tipo de ladrillo, que es igual a 65 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Muy bien, entonces 65 kilogramos por centímetro cuadrado es el que yo voy a utilizar. Muy bien, entonces vamos a acercar un poco más esto y vamos a escribir acá en la dirección X. Tengo dos recuadros, tanto para la dirección X y para la dirección Y. Tengo los muros en la dirección X enumerados. También tengo un espacio para su longitud, su espesor y bueno, el producto de la longitud por el espesor. Ya hemos definido para la dirección X cuál es los muros que van a actuar, ¿no? En esa dirección X. Ahora solamente lo que falta es nombrarlos. Muy bien, entonces vamos a considerar, vamos a nombrar esos muros que vemos aquí. Aquí para la densidad mínima de muros ustedes pueden considerar si es posible todo, ¿no? De repente ya en el análisis pueden incluso dividir de repente este muro en un paño y este muro de acá en dos paños para no considerar este espacio de acá del ducto, o si no también pueden analizar todo el muro, pero teniendo en cuenta después de hacer un análisis para los paños que me consideren mejor. No, ya después les voy a explicar un poquito más cómo es que se hace el diseño o cómo sería la forma más simplificada de hacer este tipo de análisis en ETAX. Muy bien, entonces estamos viendo o vamos a enumerar de una vez el muro 1X, ¿no? Tengo por ejemplo acá. Tengo ese muro 1X en esa dirección. Voy a considerar este muro en esa dirección 2X y así voy haciendo para todos los muros que vea en esa dirección, ¿no? Voy a ir copiando todito y después les cambio el valor, ¿no? Por ejemplo, acá tengo otro muro en X. Muy bien, aquí puedo tomar incluso todo este paño. Aquí también puedo tomar todo este paño. Y aquí también puedo considerar todo este paño, ¿no? Para que se me haga un poco más fácil lo que le corresponde a la densidad de muros. Y aquí le voy cambiando el valor de una sola vez. Bien, entonces yo aquí ya tengo 10, ahí tengo 10 muros en esa dirección, ¿no? Muy bien, entonces, ¿de dónde a dónde voy a considerar la longitud? Tener en cuenta que si yo tengo, si yo tengo un muro, justamente para el análisis, para la densidad de muro, perdón, yo ya sé que ese muro va a estar arrastrado, ¿no? Porque un muro portante es el que vamos a analizar. Aquí va a tener su viga solera y en la parte inferior va a tener su viga, su sobrecimiento, ¿no? Entonces, yo voy a considerar la longitud de extremo de la riostre a extremo de la riostre. Entonces, esta va a ser la longitud
que yo voy a utilizar para la densidad mínima de muros. Imagínense, fíjense que estamos utilizando toda esta longitud. En nuestro caso tenemos de por sí varios paños, ¿no? Entonces, si bien es cierto, puedes utilizar por distintos paños, pero para la densidad mínima de muro puedes considerar de una vez toda esa longitud, porque tú lo que vas a verificar es si te cumple o no una adecuada resistencia y rigidez frente a esa expresión, ¿no? La que hemos visto del sub son por n sobre 56. De igual forma, tú vas a considerar la longitud para X y la longitud del muro en la dirección Y. Bien, bien, entonces, para 1X, su longitud es 17.93. 17.93. Y vamos a utilizar ladrillos justamente de soga aquí en esta parte, ¿no? Que corresponden con un espesor de 13 centímetros de espesor en sí de la unidad de albañilería. A ver, yo aquí tengo ladrillo, ¿no? Por acá tengo 23. Aquí vamos a considerar este espesor el que vamos a poner de 13 centímetros y bueno 9 centímetros, ¿no? Vamos a considerar justamente este espesor es el que me está pidiendo el valor para colocarlo, pero también de repente puedes utilizar ladrillos invertidos, ¿no? Lo que se lo conocen mayormente como muros de cabeza, justamente donde ya cambia ya los valores, ¿no? Este va a ser 23, por acá de repente va a ser 13 y bueno su altura que sigue siendo la misma, ¿no? Lo único que cambia es la posición. Entonces hay que tener en cuenta un poco ahí la forma o ¿cómo se llama? La forma de la ubicación del ladrillo. Muy bien, entonces aquí voy a considerar muros de 13 centímetros que vienen a ser los muros de soga. Bien, entonces yo ya tengo para una dirección cuánto le corresponde ese valor y para este muro también en la misma dirección yo sé que es 3.65. Vamos a poner de una vez el valor que le corresponde a cada longitud de muro. Muy bien, entonces ustedes pueden hacerlo así. Yo evidentemente lo estoy haciendo de una manera un poco detallada, ¿no? Para que ustedes se den cuenta cómo es que se hace esta primera verificación. Así que para aquellos que ya tengan un poco más de experiencia, cómo calcular la densidad mínima de muros, deben tener en cuenta que aquí estamos viendo el curso desde cero, básicamente para aquellos también que recién están incursionando en este tipo de desarrollo de análisis. Así que se les pide un poco de comprensión para aquellas personas, aquellos ingenieros que recién están viendo estas verificaciones. Muy bien, entonces yo aquí tengo este muro 2X que tiene el valor de 3.65. El otro 3.01, 3.01, el muro 4 tiene 2.79, vamos a poner acá 2.79 y el 5X 2.18, 6, 4.46, el muro 7 y el muro 8. Muro 7 tiene 3.65, vamos a borrar acá 3.65 y 3.91. 9X es 4.20 y después el muro 10X tiene 18.16.
Hoy vamos a hacer un primer análisis para aquellos muros que tengan 0.13. Muy bien, entonces para el muro Y, para la dirección Y también voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a considerar todas las longitudes para esa dirección. Bien, entonces vamos a nombrarlas primero. Yo sé que en esta dirección voy a tener el muro 1Y. Como recomendación, ustedes pueden nombrar al muro como les parezca un poco más adecuado, ¿no? Lo único que se les pide es que lo nombren siempre terminando en la última letra del nombre que ustedes le pongan, siempre termine en la dirección del análisis. Les digo esto porque vamos a utilizar más adelante la hoja de cálculo y es necesario que ustedes pongan la dirección al último, ¿no? De repente pueden empezar poniendo muro-1x o algunas personas lo que suelen hacer es escribir todo el nombre, ¿no? Pueden poner muro guión 1x o muro 1x o 1y conforme a la dirección que está analizando. Pero como recomendación es que después que terminen de nombrar al muro, siempre termine con la letra de la dirección del análisis. En este caso está terminando con Y. Para este caso de acá, está terminando con el valor de X, ¿no? Fíjense que la hoja de la densidad de muros indica o está escrito la descripción del muro en que se va a analizar. Ya esto es como una recomendación para más adelante al usar la hoja de albañilería confinada, ¿no? El programa que se les envió del diseño de automatización de todo este diseño, entonces se haga un poco más fácil al momento de poder utilizarlo. Muy bien, entonces, de igual forma, ¿no? Y es bueno también expresar nomenclaturas un poco más cortas, porque eso nos ayuda más a entender el proyecto, ¿no? Justamente les va a ayudar también a ustedes al momento de hacer su memoria de cálculo sin tener que escribir tanto al momento o de identificar al muro en cuestión que está analizándose. Bien, entonces aquí yo tengo 1x, pero esto es 1y. Puedes cambiarlo, no hay ningún problema ahí, con tal de que tú tengas ya tu muro o el nombre de tu muro en la dirección, ¿no? Aquí ya tengo 8y y bueno, aquí está bien. Muy bien, voy a guardar este dato. Muy bien, voy a guardar este dato y tengo la dirección 1y que tiene un valor de 1.65. Vamos a empezar con todos los, empezando con el valor mínimo, ¿no? que tiene el muro, que se suele utilizar es un muro de soga, en este caso es el tradicional, ¿no? Al momento de hacer un proceso constructivo es el que más se usa. Vamos a nombrar de una sola vez cada muro en esa dirección, así como hemos hecho con la dirección X. A ver, voy a escribir todo y después le cambio el nombre. Bien, entonces yo ya puse todos las descripciones y aquí vamos a ir cambiando a cada muro que ustedes tengan en esa dirección, ¿no? Perdón, aquí era 3Y.
4y, 5y, 6, 7, 8, 9, aquí hay 11, 12, 13y, 14, 15, 16, 17 y 18 muros voy a tener en la dirección Y. Y ahorita vamos a ver, aunque aquí puede ser un solo muro, ¿no? Justamente tengo todo este muro que puedo considerarlo como uno solo para el análisis. Voy acá a ver, vamos revisando. Ya, está bien. Muy bien, entonces hay que de una vez seleccionar todos los muros y ver cuánto es la longitud que, que tiene cada paño, porque esta longitud es lo que nos va a servir para el análisis, así que es muy importante conocer la longitud que le corresponde a esos muros portantes. En el muro 9, el muro Y van a tener la misma longitud. Ojo que tiene la misma longitud, pero no son el mismo muro, así que por eso que lo estoy haciendo separado. Bien, bien, entonces aquí también tengo este lado. Bien, creo que ya tienen todos los muros, tienen su nomenclatura y su longitud. Así que lo único que corresponde es eh, contemplarlos aquí, ¿no? Vamos a escribir cuánto le corresponde. Al muro 12X tiene 2.40, el muro 3X 3.40, muro 4Y, perdón, 1.40. Recordemos que la longitud mínima que tiene un muro es de 1,20 m, ¿no? La longitud de un muro portante. 2.25, aquí es 3.40. 7y es 1.65. 8y 2.75. 9y es 3.35. Igual que el muro 9, 10 y 11 tienen la misma longitud, así que no solamente le voy a copiar el muro 12, que es de 6.50. 6.50, el muro 13 1.59, ya prácticamente 1.60, ¿no? Se considera 1.60 aquí. 14 es 3.30. 15 1.25, aquí está casi al límite prácticamente. Acá también tengo 1.25, el 16 y el 17 2.25. Bien, y creo que esa es toda la longitud de los muros que yo tengo, ¿no? Como recomendación, eh, ustedes pueden sacar todos estos datos, ¿no? Pueden incluso limpiar su dibujo para que se les haga un poco más fácil de identificar al momento de hacer este tipo de análisis, ¿no? A ver, vamos a copiar de una vez acá todos los muros en la dirección X.
Lo voy a dejar a 25 hacia abajo. Y todos los muros, de una vez las cotas también que me estaba olvidando, en la dirección Y. Voy a deseleccionar todo aquello que no me interesa y voy a copiarlo solamente acá. Está abajo hace 25. Muy bien, entonces aquí ya tengo todo lo que responde a la densidad mínima de muros, ¿no? Muy bien, entonces vamos escribiendo de una vez acá. Yo lo hago así para mantener un orden. Bien, densidad mínima de muros. Entonces aquí ustedes ya pueden incluso hacer sus verificaciones, sus cambios, ¿no? Porque aquí a medida que vamos avanzando ensuciamos un poco el dibujo. De repente pueden quitarle todo lo que tenga aquí, no hay ningún problema, pero este les va a ayudar también bastante al momento de hacer el análisis. Así que se les aconseja hacer esta parte, ¿no? Bien, entonces abriendo el Excel, ¿qué es lo que necesito yo aquí? Vamos a considerar que todos los muros son de 13, evidentemente, bueno, vamos a considerar todo esto, ¿no? Luego el producto de esos dos valores que viene a ser la longitud por cada espesor del muro, ¿no? Aquí se está multiplicando estos dos datos, la longitud por su espesor, con la finalidad de tener una sumatoria final. Estos datos me va a servir. ¿Por qué? Porque yo ya tengo arriba, expresé todos estos datos del Z, del uso y del S, ¿no? El número de pisos también ya lo consideré, el 56 que está establecido en esta norma vigente. Recordemos que para la norma actual es de 40 y 60, ¿no? Vamos a verlo en un momento para cuándo, qué ocasiones. Bien, entonces también ya tengo el área en planta, justamente que viene a ser el área en planta, el AP, y también ya tengo la longitud por el espesor, la longitud y el espesor, y al final toda esta sumatoria de todos ellos me va a dar esta expresión de acá. De igual forma, para la dirección Y voy a tener toda esa sumatoria, y toda esa sumatoria va a ser la sumatoria de la longitud por su espesor tanto en Y y bueno acá tanto en X, ¿no? Y muy bien, entonces voy a hacer la comparación de todo ello. Bueno, aquí ya tengo resumido también. Esto voy a borrar esto de acá y aquí voy a de una sola vez a digitar cuánto es esa suma, ¿no? Vamos a sumar lo que corresponde para este sentido en la dirección X y el valor de Z, ¿no? Justamente de esta expresión está aquí en la parte superior. Luego lo dividimos. Bien, entonces tengo el valor de Z que le corresponde a un 0.45 Z multiplicado por el U, el valor de U. Muy bien, entonces también por el S y finalmente por el número de pisos. El número de pisos es 5. Bien, entonces toda esa expresión superior va a ser 2.3625, ¿no? Y exactamente al que me va a servir para el otro en la otra dirección. Recordemos que estos datos son para el análisis Y, mientras que los datos de acá son para la dirección X. De una vez vamos a ver si es que cumple. Entonces aquí de una sola vez para el análisis Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a hallar la sumatoria de todos estos valores, que va a ser 5.86, un poco mayor al del un poco menor, perdón, a la de la dirección X, y es que es evidente, ¿no? Porque en la dirección Y no tengo grandes paños, justamente lo podemos ver acá, ¿no? El que predomina más la cantidad de muros es en la dirección X, ¿no? Tengo más longitud de muros portantes. Así que, pero vamos a ver si que satisface esas cantidad, ¿no? Muy bien, entonces yo tengo aquí, vamos, una división de la sumatoria, o sea, de esta sumatoria de L por T dividido entre, a ver,
Bien, va a ser este entre el valor de AP, pero ¿cuánto es AP? Este valor, ¿no? 221. Muy bien, entonces yo tengo ya la primer, el valor, eh, tengo este primer valor, ¿no? La sumatoria de AP, ya tengo esta primera expresión. Y ahora tengo que darme cuenta que este valor obtenido tiene que ser mayor a este factor que me va a salir acá, el producto de todo ello. Y entonces vamos a compararlo. Esta misma expresión entre 56, como lo menciona esta norma. Muy bien, y me doy cuenta que no cumple, pero primero voy a verificar en la dirección Y. Yo de igual forma tengo toda esta sumatoria dividida entre el área en planta, pero el área en planta también es 221. Y entonces yo aquí tengo esta expresión dividido entre 56. Vamos a ver si cumple. No, no cumple. Entonces, ¿qué alternativa nos da la norma al momento de que esta condición no cumpla? ¿No? Justamente lo podemos verificar. Aquí he sacado un fragmento, o si no, lo vamos viendo directamente de la normativa. A ver, vamos a ubicarlo. ¿Qué es lo que pasa si es que no se está cumpliendo con aquella densidad mínima del muro, ¿no? De muro. Entonces, te dice, de no cumplirse la expresión 19, o sea, esta, podrá cambiarse el espesor de algunos muros. Bien, esta es la primera alternativa. O si no, o agregarse placas de concreto armado, en cuyo caso para hacer uso de, bueno, y aquí te menciona cómo es que tú vas a utilizar esas placas de concreto, ¿no? Cómo es que la vas a sustituir en la densidad de muros. O sea, te dice que para hacer uso de la fórmula deberá amplificarse el espesor real de la placa por la relación del módulo de elasticidad del concreto con el de la albañilería, con esta expresión donde, bueno, te menciona, ¿no? Los módulos de elasticidad respectivamente. Muy bien, entonces vamos a asegurarnos primero si es que se puede incrementar el espesor de esos muros. En todo caso, si es que no se puede, puedo utilizar placas de concreto armado, ¿no? Muy bien, entonces para la dirección X, aquí hay que tener en cuenta algo también al momento de utilizar este criterio, ya que va a depender bastante de a qué relación que tú tengas con el arquitecto, porque aquí es donde uno ya empieza a hacer algunas modificaciones para su diseño, ¿no? Entonces, si es que se puede hacer los cambios, se les sugiere al arquitecto que tiene a cargo el proyecto, ¿no? Para ver si es posible, ¿no? Siempre hay que tener una comunicación con respecto a ello. Muy bien, entonces, viendo estas condiciones, yo no es que voy a ponerme a incrementar el espesor de todos los muros en la dirección X. No me conviene, por ejemplo, vamos analizando aquí, no me conviene incrementar toda esta longitud porque es un muro demasiado largo, ¿no? Y si yo rigidizo bastante ello, habíamos visto de que de repente por acá tengo mi centro de masa y el centro de rigidez, ¿no? Como es una estructura bastante simple, al rigidizar mucho de un lado yo puedo traer o subir hacia ese lugar el centro de rigidez, ¿no? Claro que acá tengo muros también que me van a ayudar a contrarrestar eso. De repente no va a ser tanto el desplazamiento del centro de rigidez, pero hay que tener cuidado al momento de rigidizar. Entonces, lo aconsejable es incrementar en aquellas zonas donde donde yo sepa que a futuro no voy a tener problemas con respecto a que se haya movido el centro de rigidez, ¿no? Hemos dicho que vamos a cuidar bastante lo que es el tema de torsión, ¿no? Vamos a tratar de no tenerlo en nuestra estructura. Muy bien, entonces, por ejemplo, yo puedo rigidizar esta parte. Si bien es cierto, aquí tengo un ducto, esta escalera de por sí me va a ofrecer una cierta rigidez también en esta zona. Yo voy a aprovechar este paño para incrementarlo, ¿no? Lo voy a incrementar a un muro de cabeza. Entonces, ya no va a ser un muro de soja, sino un muro de cabeza aquí.
Y de igual forma de repente voy a aprovechar este paño de acá. Vamos por partes, a ver, 2x. ¿Qué pasa si yo incremento este paño, no? Al incrementar este paño me da una opción también de poder incrementar el paño 3x y 4x, incluso hasta el 5x, ¿no? Para tener una distribución de muros aquí un poco simétrica. También puedo utilizar columnas de amarre de 25 aquí en esta zona, ¿no? Si es que yo estoy pensando ya en armar la dirección del aliquerado en la forma vertical. Es decir, si yo de repente puedo utilizar el paño del armado así, de repente para aprovechar este muro y este muro, ¿no? Veo que quizás de repente va a estar siendo un poco demandado, entonces me convendría un poco más amplificarlo para que me responda como yo espero, ¿no? Entonces que bajo ese criterio yo voy a incrementar el paño 2x y el paño 3x, a ver qué tal cumple. 2x y 3x. Bien, entonces todavía le falta, ¿no? Le falta poco, estamos cerca. Estamos cerca también. Fíjese que aquí yo tengo no de 0.40. 0.040 y acá tengo 0.042. Entonces quiere decir que está demasiado cerca, como que ya me estoy acercando. También este valor de acá tiene que ser mayor o igual a este dato de aquí. Bueno, aquí si me doy cuenta de una vez en el eje X, en el eje Y, tengo ya de por sí un valor muy alto, ¿no? Me doy cuenta que este dato todavía le falta para llegar acá. Como que aquí ya me está diciendo que incrementando incluso la mayor cantidad de muros podría ser que llegue, como que podría ser que no, porque está muy lejos. Entonces aquí creo que en la dirección Y sí voy a tener que utilizar una sección de concreto armado que sea un poquito más esbelta, ¿no? Para tratar de llegar al menos mínimamente a este dato de acá. Entonces, pero ya vamos a llegar a ¿no? Vamos a tratar de solucionar en el eje X qué es lo que se puede hacer. Bueno, ya incrementé el valor de 2x, 3x, pero falta todavía incrementar un poco más para llegar a los valores que yo quiero. Entonces, vamos a tratar de incrementar incluso estos dos, el paño 4x, ¿no? Pero este lo voy a incrementar, a ver. Y ahí ya está a 25. Y este de acá también lo voy a incrementar 10 centímetros más. Vamos a ver con 4x, a ver qué tal, ¿no? Con 4x tengo punto 23 por acá. Y veo que todavía le falta un poquito más. Poquito. De repente yo lo puedo dejar ahí. Y simplemente lo voy a justificar mediante con unos valores. Recordemos que también lo que se puede hacer más adelante es dependiendo, ¿no? Puedo incrementar un poquito más una longitud de un muro. De repente incremento una longitud 10 centímetros más a cada estos dos, tres muros. Y de repente podría llegar, ¿no? Hay bastantes formas de justificar eso. Muy bien, pero yo lo que voy a hacer aquí va a ser incrementar de una sola vez este muro en esa dirección. Vamos a incrementarlo 10 centímetros más y el muro 5x también va a estar, va a ser de cabeza en este caso. Muro 5x punto 23 y cumple, y ya la condición está pasando, ¿no? Si bien es cierto, me está cumpliendo la primera condición de densidad de muros. Cabe resaltar que estos espesores que han salido aquí no son los últimos, porque quizás más adelante al momento de hacer los diseños bajo cargas verticales de fisuración, resistencia, me va a exigir el diseño que incremente de repente otro muro, ¿no? Entonces vamos viendo, hasta ahora está cumpliendo esta condición de incrementar esos muros para satisfacer lo que corresponde a la densidad mínima de muros.
Bien, entonces vamos viendo con el eje Y. Y aquí en el eje Y vamos a tratar de cambiar, por ejemplo, a ver, aquí hay que ver igual, ¿no? El tema de la rigidez, justamente dónde me conviene hacer más rígido la estructura, ¿no? Eh, Más adelante se van a dar cuenta que los desplazamientos, al actuar todo este sistema como un diafragma rígido, ¿no? La intención de hacer un diafragma rígido o considerar para el análisis un diafragma rígido de las estructuras es que tú estás suponiendo o vas a suponer que todo se va a mover en conjunto, ¿no? Eso es lo que nos establece la norma o nos menciona nuestra norma de diseño, que esta estructura o cualquier otra estructura que estemos analizando se desplace de tal manera que el punto determinado en una cierta zona sea igual al desplazamiento que va a sufrir en otro punto. Por ejemplo, si viene un sismo en esta dirección, toda esta estructura va a tender exageradamente, ojo que estoy exagerando aquí todo ello, de repente se va a desplazar de esa forma, ¿no? De repente se va a desplazar así. Y este punto que estaba aquí va a tender de repente, quizás, qué sé yo, a desplazarse un poco más acá. Entonces, esta distancia que se va a desplazar este punto con respecto a este va a ser el mismo que va a sufrir este punto con respecto a ese punto. De igual forma con el eje Y, ¿no? Si la dirección del sismo viene en esta forma, quizás de repente, ¿no? Este punto termine por acá y este punto va a terminar por acá al momento de hacer el desplazamiento, ¿no? Por efectos de ese sismo en esa dirección, ¿no? Por eso que analizamos tanto para el sismo estático y para el sismo dinámico. Recordemos que vamos a actuar conforme a una cortante basal, ¿no? Que viene a ser el valor del SUX, del Z, del U, por el factor de amplificación sísmica, por el S, multiplicado por el peso de la edificación, ¿no? Dividido entre el valor de R, no básico, sino el R final. Ya sabemos que este R final viene a ser igual al R básico por los factores de irregularidad, tanto en planta como en altura, ¿cierto? Entonces, fíjense que este sismo que va a estar siendo atacado va a depender bastante del peso de la edificación. Imagínense que si tengo, por eso que los edificios que tienen de 2, 3 pisos tienen mayor peso que edificaciones de 1 a 2 pisos. Por lo tanto, por ahí ya nos va dando una idea de la intensidad del sismo que va a estar actuando en la base de las estructuras, ¿no? Porque va a depender bastante de este peso que tenga la edificación. Entonces, resumiendo todo ello, la norma para que se haga un mejor análisis, una mejor comprensión, no comprensión al momento de hacer un análisis, entonces sugiere que asumamos como un diafragma rígido toda la estructura, con la finalidad de conocer aquellos desplazamientos, ¿no? Porque lo que vamos a hallar después son los desplazamientos y las distorsiones para satisfacer o sea, controlar esos distorsiones. Ya desde ahora les vengo mencionando que la distorsión máxima para este sistema estructural en albañilería confinada viene a ser 5/1000. Muy bien, 5/1000 o 0.000 o 0.005, ¿no? Entonces vamos a tratar de hacer con este control de desplazamiento, ¿no? Lo famoso drift que se le llama, o derivas también, para controlar en este sistema de albañilería confinada.
Muy bien, entonces les estaba mencionando con el tema de la rigidez, ¿no? Donde se van a producir mayormente esos desplazamientos, por lo general son en las esquinas y aquellos que están comprendidos en ambientes. Por eso es que yo voy a incrementar estas secciones, ¿no? De repente aquí voy a probar incrementando estas secciones para ver si es que cumple, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tengo un vacío, aquí también yo tengo otro vacío. Voy a incrementar la sección de acá y voy a incrementar esto. De repente podré incrementar también esta sección de acá, de este muro de albañilería. Fíjense que esto me va a aportar bastante también rigidez al momento que venga el sismo en esa dirección y en esta dirección. Vamos a incrementar entonces eh, este muro, el 1x, el 4, el 5, el 7 y el 13, ¿no? Y de acá también tengo, se me estaba pasando un ducto, ¿no? De repente voy a incrementar este muro 15 y 16. Vamos a ver si es que cumple. Viene a ser el 1, 4, 5, 7, 13, 15, 16 y el muro número 12. Entonces estamos diciendo que vamos a incrementar ese 1, el muro 4 también, 4, 5 y 7. Vamos dejándolo así de una sola vez. 1, 4, 5, 7. También el muro 13. 13, el muro 15, 16. 15, 16. Y de repente el muro 12, ¿no? Bien, bien, entonces si se dan cuenta, todavía estamos un poco lejos también para cumplir esta densidad mínima de muros, ¿cierto? Entonces, de repente, a ver, cuando ya veo que ya no puedo incrementar el espesor de los muros, es más, vamos a suponer que incrementamos todo esto a ver si cumpliría. Sí cumple, pero imaginen de incrementar toda esa longitud de muro, ¿no? Vamos viendo otras opciones un poco más realistas también para tratar de solucionar esa longitud de muros. Bien, entonces, ¿qué otra alternativa es utilizar ahí elementos de concreto armado, ¿no? Como lo menciona aquí, pequeñas placas. Ahora, ¿cuántas placas vamos a usar nosotros para hacer satisfacer eso, ¿no? No me conviene utilizar placas tanto en una zona porque eso haría que tenga una mayor rigidez esa zona y después a futuro tenga problemas de torsión, justamente lo que les estaba mostrando en las diapositivas anteriores es que rigidizar tanto en una dirección va a hacer que se mueva el centro de rigidez y eso me produzca problemas de torsión. Por lo tanto, yo voy a considerar, por ejemplo, aquí una pequeña placa o un pequeño muro de concreto armado, justamente en esta dirección, ¿no? Yo sé que las distorsiones se me dan mayormente en las esquinas. Por lo tanto, aquí yo voy a utilizar un pequeño elemento de concreto armado. Vamos a considerar columnas un poquito de mayor sección, ¿no? Yo había considerado en un principio utilizar una columna en L, de repente en esa sección y una sección así. Pero puedo utilizar, por ejemplo, de repente la misma sección en L con un poco mayor de longitud en esta zona. De repente puedo utilizar en esta dirección más o menos a ver 40 centímetros, ¿no? 40 centímetros en esta dirección y de repente acá puedo considerar unos 80 centímetros, ¿no? Justamente
para rigidizar esta zona. Una L de 80 por 60, o si no también puedo utilizar un elemento un poco más grande de concreto armado que tenga más o menos aquí de 25 centímetros por 80 centímetros. Vamos viendo, vamos viendo. Entonces vamos a considerar uno de 80 centímetros primero acá, a ver qué es lo que pasa. Entonces la longitud de albañilería no va a ser unos 65, sino vamos a considerar pequeñas placas, a ver qué pasa si yo considero una pequeña plaquita de 1 metro. Vamos a considerar de 1 metro por el espesor. Entonces, ¿qué espesor es el que yo voy a utilizar ahí? Bien, entonces yo aquí tengo la solución. Justamente me está diciendo que voy a reemplazarlo con un espesor equivalente. Pero ¿cómo es que yo voy a obtener este espesor equivalente? Y este espesor equivalente viene a multiplicar este espesor equivalente va a ser igual a la relación. Bien, viene a ser igual a la relación que tiene el concreto, ¿no? Que viene a ser el módulo de elasticidad del concreto entre el módulo de elasticidad de la albañilería. Todo esto multiplicado por el espesor al cual yo voy a utilizar. De repente en esa sección tengo aquí de 15 centímetros o de 13 centímetros, perdón. Puedo utilizarlo acá. 13 centímetros por este factor me tiene que dar un valor acá. O si no, puede ser de 25 centímetros, que bueno, restándole el tarrajeo y todo ello, me va a quedar un muro de 23, ¿no? Lo multiplico por un muro de 23, entonces me va a tener, voy a obtener ese valor. Muy bien, entonces aquí recuerden que para hallar el módulo de elasticidad del concreto es igual a 15.000 por la raíz cuadrada del F' sub C, ¿no? Entonces yo estoy utilizando para columnas, mayormente se utiliza concreto 210, que viene a ser un valor de 217.370, ¿no? Entonces ya tengo el valor del módulo de elasticidad del concreto. Ahora el módulo de elasticidad de la albañilería, que viene a ser 500 por multiplicado por el F' sub M de la albañilería. Justamente por eso es bien importante calcular el valor o el valor que tiene el F' 500 por el F' sub M, ¿no? Este es el valor de la albañilería. Ya hemos visto que para nuestro caso vamos a utilizar una unidad de albañilería de industrial, que va a tener un valor de 65 kilogramos por centímetro cuadrado, mientras si tú utilizas uno sólido solamente va a ser de 35 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Vamos a utilizar este dato y lo vamos a multiplicar por el valor de 500. Muy bien, entonces que yo ya tengo aquí 500 que me está multiplicando a este valor de acá de 65 y tengo este factor, ¿no? Entonces lo único que voy a hacer es dividir el factor de los dos módulos de elasticidad y voy a tener este n. Muy bien, entonces como tengo el factor equivalente, simplemente multiplicándolo por el valor del ladrillo, en este caso, ¿no? Del espesor de ese muro en esa dirección. Entonces yo estoy analizando el valor de 1y y aquí yo sé que tiene un espesor de 15 centímetros más o menos, ¿no? Sí, tiene un espesor de 15 centímetros. Muy bien, entonces que ese 15 centímetros va a estar acá, pero restándole todo, cuestiones de tarrajeo y todo ello, vamos a dejar en 13 centímetros. Aunque como cuando ya se usa placas, a veces ya lo dejan a cara vista, ¿no? Ya no es necesario a veces tarrajearlo ni todo ello. Solamente lo pulen, pero vamos a considerar que lo van a tarrajear también, ¿no? Porque es diversas técnicas las que se utilizan para el momento de
hacer los acabados. Vamos a considerar espesores de 15 centímetros más o menos. Vamos a considerar 15 centímetros acá. Bien, entonces tengo un valor de 1, ¿no? Aproximadamente. O si queremos ser un poco más conservadora, vamos a dejarlo en 13 ya de una vez. Muy bien, entonces, para 13 centímetros voy a tener este valor de acá. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a copiar este espesor equivalente y lo vas a reemplazar aquí, donde vas a poner tu placa, ¿no? Entonces, muy bien, entonces, ¿cómo es que va a afectar aquí el espesor, la densidad mínima de muros? Es que tú vas a tener que reemplazarlo y te va a incrementar de una forma considerable también el, el producto entre la longitud y el espesor. Fíjate cuánto aumentó, bastante. Oye, entonces ya incrementó mucho esto, ¿no? Donde más voy a utilizar una pequeña placa de concreto es en esta dirección, ¿no? Justamente por el tema de simetría. De igual forma voy a considerar solamente 1 metro aquí en esta parte de aquí, que viene a ser 7, ¿no? 7y. Voy a considerar solamente 1 metro. Considero longitudes pequeñas porque al considerar longitudes muy largas también me podría funcionar, pero para el tema de costo y de tratar de optimizar un poco más los recursos, es que utilizamos esas longitudes mínimas, ¿no? O sea, no tan mínima, puedes utilizar también longitudes un poco menor, pero teniendo en cuenta que eso te va a contribuir a que de repente cambie el comportamiento estructural de tu proyecto, ¿no? Imagínense rigidizar mucho, ya les había dicho que puede traer problemas de torsión, por eso que yo estoy tratando de compensar justamente en las esquinas para no tener ese tipo de inconvenientes. No voy a hacerlo aquí, de repente aquí y aquí incluso. Y si es posible también puedo utilizarlo acá, aunque aquí voy a utilizar de cabeza y donde voy a utilizar de concreto va a ser aquí, acá y acá en estas tres zonas, ¿no? Aquí tengo una zona bastante considerable también de albañilería que me está ofreciendo bastante rigidez, ¿no? Entonces esto también lo voy a utilizar de cabeza, estos dos muros de acá, de cabeza, de cabeza, de cabeza, cabeza, y a los extremos placas pequeñas, ¿no? Muritos de concreto armado, o sea, viene a ser el 1Y, 7Y y 13Y. 1, 7 y 13. 1, 7. También tengo este de acá y 13Y. Bien, entonces yo voy a tener el mismo valor. De repente voy a utilizar el mismo. Y aquí también 13Y, que va a ser el valor de 1, ¿no? Entonces veo que ya falta poco, ¿cierto? Bien, entonces el muro 12Y lo puse todo de soga, a ver, para asegurarme que el muro 15 y 16 también van a ser de cabeza. 15 y 16, sí, evidentemente yo ya tengo muros aquí de cabeza. Voy cambiándoles de color de una sola vez todos los muros de cabeza para que se me haga un poco más fácil al momento de identificarlos. Bien, estos son los del primer ducto y estos son los otros segundos, ¿no? Del segundo ducto que está acá. Y acá tengo el muro 12 que viene a ser también todo de cabeza. A ver, ¿dónde más podría rigidizar? Es, a ver, o de repente puedo incrementar un poco, ¿no? Aquí he puesto, a ver, voy a incrementar un poco aquí estas dos longitudes, dejarlo a 1,20 más o menos. Y eso que de repente estoy utilizando aquí solamente espesores de 15 centímetros, ¿no? Porque aquí puedo utilizar espesores más espesores, puede ser 23 centímetros. Ya utilizando 23 centímetros
va a ser 1.53, 1.54 casi. Bien, cambiando entonces a poniéndolos de cabeza en otras palabras, me doy cuenta que ya está cumpliendo, ¿no? Muy bien, entonces incluso puedo disminuirlo un poco. Voy a utilizar más o menos de 80 centímetros acá para utilizar un pequeño murito de 80 centímetros. Prácticamente viene a ser una columna ancha aquí, ¿no? Vamos a utilizar así unas pequeñas columnas y veo que está cumpliendo aquí. Muy bien, tengo de 80 y de 80 centímetros en todos estos muros, ¿no? Tengo unas columnas, me han salido prácticamente en el primer análisis una columna más o menos así. Tampoco se ven tan grandes, ¿no? De 80 centímetros acá. Donde aquí va a ser de 25 y aquí va a ser 80 centímetros. Sí, me va a ayudar porque después aquí, como es un muro de cabeza, aquí va a tener una columna de confinamiento de 25 por 25, ¿no? De repente aquí yo puedo pasarle una viga de Intel y me va a ayudar también aquí al momento de que se apoye para la conexión. Bien, entonces lo voy a dejar ahí. De repente acá también, ¿no? También tengo el mismo caso y acá también. Sí, está bien. Entonces, para primer análisis lo vamos a dejar justamente en esas consideraciones y vemos que nos está satisfaciendo, nos está cumpliendo lo que es la densidad mínima de muro, ¿no? Recordemos que esto no es el diseño final, simplemente es el primer paso para nosotros empezar con lo que es el modelado ya así de la albañilería, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta este primer paso de la densidad mínima de muros, vamos a continuar con el predimensionamiento de la losa aligerada. Bien, entonces aquí, a ver, bien, entonces vamos a dar unos 10 minutos para el receso y después de 10 minutos vamos a continuar con la siguiente parte, ¿no? En la siguiente parte ya vamos a estructurar lo que corresponde al aligerado y aquellos, de repente vamos a ponerle por ahí donde van a ir las vigas y todo ello para después empezar ya con el modelado en ETAX. ¿Cómo es que vamos a empezar a modelar esta estructura en ETAX? Así que vamos a dar 10 minutos de receso y después volvemos a las 6:05, 6:12, 6:05 de la tarde para ir terminando en la siguiente parte.